Aquel mensaje llegó un martes por la tarde, mientras ponía flores frescas en la mesa del comedor. Lo leí 3 veces. Ella prefiere que sea algo más íntimo. Espero que lo entiendas. Era la forma más elegante que mi propio hijo encontró para decirme que no estaba invitada. La cena familiar, las fotos, los nietos, todo ocurriría sin mí. Al principio pensé que era un malentendido, que Claudia, su esposa, se disculparía. Pero las horas pasaron y el silencio fue la respuesta más cruel. Tenía 61 años y por primera vez en mi vida me sentí un estorbo. Crié a Daniel sola desde que su padre murió. Trabajé dando clases en la primaria del barrio. Y ahora, el mismo hijo que defendí de todo me pedía que entendiera ser excluida. Cerré el celular con las manos temblando. No lloré. Solo miré alrededor y comprendí que la casa estaba tan vacía como yo. Pero algo dentro de mí no aceptó esa humillación. Porque detrás de ese algo íntimo había un secreto, uno que mi hijo y su esposa llevaban años escondiendo, y esa noche decidí que iba a descubrirlo. El mensaje llegó un martes cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a atravesar las cortinas de la sala. Había colocado flores frescas sobre la mesa, un pequeño hábito que me recordaba que, aunque la casa estuviera vacía, todavía podía oler a vida. El sonido del teléfono vibrando sobre el mantel rompió el silencio como una piedra cayendo al agua. Lo tomé sin sospechar que esas pocas palabras cambiarían el modo en que miraba a mi propio hijo. Ella prefiere que sea algo más íntimo. Espero que lo entiendas. Leí la frase 3 veces, intentando descubrir una grieta, una intención más amable detrás de esas líneas breves. Pero no la había. Las palabras estaban cuidadosamente medidas, como si hubieran sido revisadas antes de enviarse. El tono era cortés, casi profesional. Sin embargo, su frialdad tenía el peso de una puerta cerrándose despacio. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No había rastro de duda en el mensaje, ni una promesa de compensar el daño más adelante. Solo esa frase, envuelta en un punto final que sonaba a sentencia. Sentí que la casa se encogía a mi alrededor. Pensé en responder, en escribir algo como: «No te preocupes, hijo, lo entiendo». Pero mi pulgar no se movió. Lo entendía, sí, pero entender no significa aceptar. En el fondo, algo dentro de mí se resistía a esa nueva costumbre de ser tratada como una visita incómoda. Me serví un café que pronto se enfrió sin que le diera un solo sorbo. Afuera, un grupo de niños jugaba a la pelota en la calle. El eco de sus risas entraba por la ventana, mezclándose con el zumbido constante del refrigerador. Me descubrí observando el reflejo de mi rostro en el vidrio del mueble. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado, no por la edad, sino por el hábito de contener lágrimas que ya nadie veía. Daniel siempre fue un hijo reservado, de esos que prefieren callar antes que incomodar. Lo crié sola desde que su padre murió, y durante años pensé que ese silencio era una forma de respeto. Tal vez lo fue en algún momento, pero ahora ese mismo silencio me separaba de él como un muro invisible. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal y empecé a limpiar la cocina. No porque hiciera falta, sino porque el movimiento me ayudaba a no pensar. Cada plato que colocaba en su lugar era una manera de afirmar que seguía existiendo, que mi vida no había terminado en el momento en que dejé de ser necesaria para alguien. A media mañana, la vecina tocó a mi puerta. Rosa, siempre curiosa, llegó con un pastel improvisado y su sonrisa habitual. ¿Supiste que Daniel y Claudia se van a Valle de Bravo este fin de semana?, preguntó mientras acomodaba el pastel sobre la mesa. Sentí un nudo formarse en la garganta. Sí, me enteré, respondí con calma. Dicen que será algo muy familiar, solo los más cercanos. Asentí sin mirarla. Rosa no tenía mala intención, simplemente disfrutaba repetir lo que oía en la tienda, sin medir el filo de sus palabras. Cuando se fue, la casa volvió a llenarse de silencio. Abrí el refrigerador por costumbre y lo cerré sin tomar nada. En la puerta seguía el dibujo que mi nieto había hecho meses atrás. Un sol grande, una casa con techo rojo y 3 figuras tomadas de la mano. Yo era la del medio. Me quedé mirando ese papel arrugado hasta que la vista se me nubló. Por la tarde salí al jardín. Las bugambilias se inclinaban sobre la reja, pesadas de flores, como si también se sintieran cansadas de sostener tanto color. Me senté en la banca de piedra que mi esposo había tallado años atrás. Allí solíamos conversar mientras Daniel jugaba con un carrito de madera. Recordé su risa de niño, su manera de correr con los brazos extendidos.
como si el mundo fuera demasiado grande y él no quisiera perderse nada. «No puedo culparte por haber crecido», murmuré al viento, «pero sí puedo dolerme por lo que se perdió entre los dos». El sol comenzó a caer y las sombras del jardín se alargaron hasta tocar mis pies. En ese instante, comprendí algo que me heló. No era la primera vez que me excluían, solo era la primera vez que lo hacían sin fingir una excusa. La última Navidad también hubo una confusión. «¿No recibiste el mensaje, mamá? ¿Te juramos que te lo mandamos?» La vez del cumpleaños de Claudia, lo mismo. «Creímos que estabas de viaje». Siempre había un malentendido, una coincidencia conveniente. Ahora todo encajaba. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 3 y el tic-tac se sentía como un martillo dentro del pecho. Me levanté y fui a la sala. La luz de la calle se filtraba por las cortinas, dibujando líneas pálidas sobre las fotos del mueble. En una de ellas, Daniel de pequeño abrazaba a su padre con una sonrisa que hoy me resultaba lejana. En otra, yo sostenía a mi nieto recién nacido, y Claudia, al fondo, sonreía sin mirarme realmente. Tomé el retrato y lo observé durante largo rato. Me pregunté cuándo comenzó a enfriarse todo, cuándo el cariño se volvió protocolo. Tal vez el problema no era Claudia, tal vez el problema era yo, mi manera de insistir en pertenecer a un lugar que ya no me esperaba. Pero incluso mientras pensaba eso, una voz dentro de mí se negaba a creerlo. Había algo más detrás de aquel algo íntimo, algo que no cuadraba, una sombra que nadie quería mencionar. Decidí escribirle un mensaje, no para reclamar, sino para entender. «Daniel, hijo, solo quiero saber si todo está bien. No te preocupes por mí». Esperé unos minutos, mirando la pantalla iluminada. Ninguna respuesta. A los 15 minutos, el doble visto se volvió gris. Había leído. Eligió no contestar. Apagué el teléfono y salí al patio. La madrugada olía a tierra húmeda. En el cielo, la luna parecía una moneda gastada. Me senté otra vez en la banca de piedra, abrazando mis rodillas como una niña perdida. Pensé en todas las veces que pospuse mis propios sueños para sostener los de mi hijo, en cada noche que pasé cosiendo uniformes, en cada comida que me salté para que él tuviera libros nuevos. No lo hacía esperando gratitud, lo hacía por amor, un amor que creí indestructible. Sin embargo, esa noche entendí algo que me dolió más que cualquier palabra. A veces los hijos no dejan de amar, solo aprenden a amar menos. Con el tiempo, la necesidad se convierte en distancia y el amor en cortesía. Me quedé mirando el horizonte hasta que el cielo comenzó a aclarar. Los primeros pájaros del amanecer cantaban como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí algo se había roto con un sonido que nadie escuchó. A las 6 me levanté, fui al armario y saqué la maleta pequeña. No tenía un destino definido, pero necesitaba moverme. Cuando una casa empieza a doler, el silencio se vuelve insoportable. Guardé un par de mudas de ropa, mis documentos y el collar azul que había sido de mi madre. Mientras cerraba la cremallera, el reflejo del espejo me devolvió una mujer distinta, cansada, sí, pero también despierta. Si alguna vez sentiste que el silencio también puede doler, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí contamos historias que no se gritan, se sienten. No sabía aún hacia dónde iría, pero comprendí que no iba a quedarme esperando otra invitación que nunca llegaría. Porque si mi hijo tenía secretos, yo tenía derecho a descubrirlos. Esa mañana, al salir, las bugambilias seguían inclinadas sobre la reja, como si se despidieran. Bajé la vista y vi una flor caída en el suelo. La recogí con cuidado. «No sé qué estás escondiendo, Daniel», susurré, «pero lo voy a saber». Y con esa certeza silenciosa, cerré la puerta detrás de mí. Salí de casa sin un plan preciso, solo con la certeza de que no soportaría otro día en aquel aire inmóvil. El camión hacia Guadalajara partía en 20 minutos y compré el boleto casi sin pensar. Mientras avanzaba por la carretera, el paisaje se deslizaba como una película muda. Laderas verdes, casitas encaladas, letreros oxidados que anunciaban talleres mecánicos o pan caliente. Intenté dormir, pero el ruido del motor se mezclaba con mis pensamientos, volviéndolos imposibles de callar. No iba en busca de confrontaciones, me repetía, solo quería entender. Pero en realidad llevaba una rabia disimulada, una herida que latía bajo la calma. Desde la ventanilla veía pasar los pueblos, cada uno con su iglesia, su plaza, sus perros echados al sol, y pensaba que en todos esos lugares alguien estaría siendo olvidado a esa misma hora.
Llegué a Guadalajara al caer la tarde. El aire olía a combustible y mango maduro. Me hospedé en una pensión sencilla, atendida por una mujer de voz suave que me ofreció un té de canela sin hacer preguntas. En el cuarto había una cama estrecha, un ventilador que gemía al girar y una ventana que daba a un muro descascarado. Dejé la maleta sobre la silla y me senté en el borde del colchón. Por primera vez en 2 días, el cansancio me alcanzó con todo su peso. Encendí el celular, ni una llamada perdida, ni un mensaje nuevo. Abrí el chat de Daniel. El último mensaje seguía ahí, inmóvil como una puerta sellada. Ella prefiere que sea algo más íntimo. No había más. Ni disculpas, ni explicación. Pensé en escribirle, pero algo dentro de mí me detuvo. Ya no quería suplicar espacio en su vida. Quería entender por qué me había borrado. Salí a caminar por la ciudad buscando distraerme. Las calles del centro estaban llenas de vendedores ambulantes, olor a elotes asados y risas de niños que corrían con globos. La normalidad de los demás me resultaba ofensiva, como si el mundo se hubiera confabulado para seguir igual mientras mi vida se detenía. Entré a una cafetería. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. 2 mesas más allá, una pareja discutía en voz baja. Ella parecía contener el llanto. Él fingía revisar su teléfono. Esa escena cotidiana me atravesó como un espejo torcido. Pensé en Daniel y Claudia, en cómo tal vez discutían también por mi culpa, o tal vez ya ni hablaban de mí. La indiferencia podía ser más cruel que el desprecio. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los pasos de alguien en el pasillo. Un portazo, luego silencio. Me di cuenta de que llevaba horas despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Había una inquietud que no me dejaba tranquila, una sensación de que algo se estaba moviendo debajo de la superficie. Tomé el celular otra vez. Entré al perfil de Claudia en las redes sociales. Sus publicaciones eran impecables. Fotos en cafés elegantes, frases sobre gratitud, retratos familiares con sonrisas que parecían ensayadas. En la última imagen, tomada 3 días antes, aparecía Daniel abrazando a su hijo frente a una cabaña en Valle de Bravo. Detrás, una mujer mayor sonreía con naturalidad. No era yo. Amplié la foto. La mujer estaba sentada al centro de la mesa, justo donde yo solía colocarme en las reuniones familiares. Su expresión era amable. Su cabello, gris claro. En la descripción decía: «Gracias por acompañarnos, tía Irma. No hay familia sin amor». Sentí un golpe seco en el pecho. Tía Irma. Nunca la había escuchado nombrar. Cerré el celular y permanecí inmóvil largo rato. La cabeza me ardía. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ocupaba mi lugar en esa mesa? No era una simple invitada. Había familiaridad en su gesto, confianza en su postura. El instinto me dijo que esa foto escondía algo más que una reunión casual. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas. Recordé que Daniel trabajaba en una empresa de software cerca del centro industrial. Caminé hasta allá, más por impulso que por lógica. El guardia de seguridad me detuvo antes de entrar. «Busco al ingeniero Vargas», dije, mostrando una sonrisa que me costó mantener. El hombre revisó una lista en una tablet. «¿Tiene cita?» «Soy su madre». El guardia levantó la vista con una mezcla de sorpresa y compasión. «Lo siento, señora, hoy no vino. Está de vacaciones». «¿Vacaciones?» «Sí, pidió 2 semanas». Me alejé sin agradecer. 2 semanas en Valle de Bravo. 2 semanas sin llamarme. 2 semanas con una mujer que yo no conocía. Al pasar frente a un kiosco, vi un ejemplar de una revista local con una foto en portada. Un reportaje sobre familias que alquilaban casas de descanso en la zona de los lagos. Entre las imágenes pequeñas, reconocí la misma cabaña del fondo de la foto de Claudia. En el pie de página, el nombre del lugar: Refugio San Gabriel, casa familiar en renta. Guardé la revista y regresé a la pensión. Saqué una libreta y comencé a anotar fechas, nombres, coincidencias. No era una costumbre nueva, siempre fui metódica. Durante años, en la escuela, tomaba notas para no olvidar a ningún alumno. Ahora lo hacía para no olvidarme a mí misma. Esa tarde llamé a Rosa, mi vecina, fingiendo normalidad. ¿Supiste algo de Daniel?, pregunté con voz ligera. Ay, sí. Vi unas fotos preciosas que subió Claudia. Qué linda esa señora que los acompañó. Parece de buena familia. ¿Tu hermana? No, no la conozco, respondí, sintiendo cómo las palabras me cortaban la lengua. Pues se ven muy unidos.
Sí, parece que sí. Mentí. Después de colgar, me quedé mirando el techo del cuarto. El ventilador giraba lento, moviendo el aire como si tampoco tuviera fuerza para seguir. Pensé en esa frase. Se ven muy unidos. Unidos. La palabra retumbó con ironía. Esa noche decidí que iría a Valle de Bravo. No por venganza ni curiosidad barata, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos qué lugar ocupaba ahora en la vida de mi hijo. No quería imaginarlo, quería saberlo. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos. El olor a tierra húmeda me devolvió recuerdos de infancia. Pensé en mi madre, en cómo siempre decía que la verdad se revela sola cuando uno tiene el coraje de mirar de frente. Cerré los ojos y me prometí no huir, sin importar lo que encontrara. Llegué a Valle de Bravo al mediodía. El aire era fresco, casi limpio, como si el pueblo viviera ajeno al resto del mundo. Pregunté en una tienda por el refugio San Gabriel. La dueña, una mujer joven, me indicó el camino. «Está subiendo el cerro, doña. Son unas casas grandes, todas rentadas por gente de ciudad. ¿Y hay muchas familias ahí?» «Varias, pero a una de ellas la veo cada verano. Vienen con sus niños y una señora mayor de cabello gris. Siempre traen a la misma. Muy amable». «¿Sabe su nombre?» «Irma». «¿Irma qué?» No sabría decirle, pero parece de confianza. Todos la tratan con cariño. Le agradecí y seguí el sendero. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo de dorado las copas altas. El viento movía las hojas como si el bosque respirara conmigo. Cada paso me acercaba más a algo que no comprendía del todo, pero que ya se sentía inevitable. Cuando la cabaña apareció entre los pinos, me detuve. Era la misma de la foto. Había risas dentro, olor a carne asada, música suave. Desde la ventana pude verlos. Daniel, mi nieto, Claudia y la mujer del cabello gris. Todos sonreían. En la mesa, un pastel decorado con frutas. Un letrero decía, «Feliz cumpleaños, mamá». El suelo pareció moverse bajo mis pies. No entré. Me quedé observando desde la sombra, con el corazón latiendo desacompasado. No lloré, no grité. Solo entendí que, de algún modo, me habían reemplazado sin siquiera avisarme. Y ahí, frente a esa escena luminosa, me juré que descubriría quién era realmente esa mujer que se sentaba en mi lugar. No regresé al pueblo esa noche. Me quedé en una posada a las afueras, frente al lago. El agua quieta reflejaba las luces de las casas lejanas, y por un momento tuve la ilusión de que todo era paz. Pero dentro de mí algo no paraba de moverse, como un pez atrapado bajo el hielo. No podía borrar la imagen de esa mesa, de esa mujer soplando las velas que debieron ser mías. Intenté dormir, pero la cama crujía con cada pensamiento. A medianoche salí al balcón con una manta sobre los hombros. El aire era frío y olía a leña. En la otra orilla se escuchaban risas, el eco de una música suave. Pensé en Daniel, en su forma de evitarme cuando no quería enfrentar una conversación. Había heredado esa costumbre de su padre, el silencio como arma y refugio. A la mañana siguiente bajé al pueblo. Compré pan dulce y un café, tratando de parecer una turista más. Mientras caminaba por la plaza, escuché a dos mujeres hablar cerca del kiosco. «¿Viste la familia que alquiló la casa del cerro?», dijo una. «Siempre vienen con esa señora mayor. Dicen que es tía de la esposa». «Sí, pero a mí me contaron otra cosa», respondió la otra, bajando la voz. «Que en realidad no es tía, que era la dueña original de la casa y que la vendió a ellos». «¿De verdad?». «Eso dicen». «Y que ahora viene como invitada, pero que todo era suyo». Me quedé helada. Sentí el impulso de acercarme, de preguntar más, pero me contuve. No podía revelar quién era ni qué buscaba. Si esa historia era cierta, tal vez esa mujer no solo ocupaba mi lugar en la mesa, sino también en algo más grande, la historia que yo construí para mi familia. Pasé el día recorriendo los alrededores. Cada rincón del pueblo parecía susurrar versiones distintas. En una papelería encontré un viejo tablón con anuncios. Entre los papeles amarillentos, un cartel ofrecía asesoría legal y compra de propiedades en la zona. Al final del anuncio, un número de teléfono. Lo copié en mi libreta. Esa tarde marqué desde un teléfono público. Una voz masculina contestó. «Bufete de Ramírez y Asociados. Buenas tardes». «Disculpe», dije. «Estoy buscando información sobre una propiedad en el área del lago. Creo que fue vendida hace algunos años por una señora de apellido Irma».
¿Irma qué? No lo sé. Sin apellido no puedo darle detalles, señora. Era una casa llamada Refugio San Gabriel. Hubo una pausa. Esa propiedad cambió de dueño hace 5 años. La anterior dueña se llamaba Irma Carrillo. Carrillo. El apellido me atravesó como un rayo. Carrillo era el apellido de mi difunto esposo. Me quedé muda. La voz del abogado siguió hablando, pero apenas la escuchaba. ¿Se encuentra bien, señora? Sí. Perdón. ¿Podría repetir? Irma Carrillo vendió la casa en 2019 a un matrimonio de apellido Vargas Herrera. Vargas... Así es. ¿Le interesa algún documento? Podemos tramitar una copia del registro de compra-venta. Sí, por favor. ¿Dónde puedo recogerlo? Estamos en la calle Hidalgo, número 47. Colgué sin decir más. Caminé hacia el lago, sintiendo que el suelo se doblaba bajo mis pasos. Mi marido se llamaba Jorge Carrillo. Murió hace más de 20 años. Si aquella mujer tenía su apellido, solo había 2 posibilidades. Era una coincidencia o una mentira cuidadosamente construida. Esa tarde fui al bufete. Un hombre joven me recibió con cortesía. «Aquí tiene el documento que pidió», dijo, entregándome una copia. «Es público, no hay problema». El papel mostraba los nombres. Irma Carrillo, vendedora, Daniel Vargas, comprador principal. Mi hijo había firmado. Leí el documento 2 veces. La letra era suya. La fecha coincidía con el año en que vendió mi auto sin avisarme, diciendo que necesitaba dinero para pagar un préstamo. Recordé esa conversación con nitidez. «Es solo temporal, mamá. Luego te lo explico». Nunca lo hizo. Salí del despacho con el documento temblando en las manos. La calle giraba a mi alrededor como si estuviera dentro de una corriente invisible. Me senté en una banca. Los sonidos del tráfico se mezclaban con el zumbido en mis oídos. Daniel había comprado la casa a nombre de esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué relación los unía? Una parte de mí quiso justificarlo. Tal vez fue un trámite, una formalidad. Pero otra parte, la que había aprendido a leer entre líneas de los alumnos que mentían por miedo, sabía que detrás había algo más. Volví a la posada antes del anochecer. Extendí el documento sobre la mesa y lo observé como quien mira una herida abierta. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, ni como testigo, ni como referencia. Era como si yo nunca hubiera existido. El celular vibró. Un mensaje de número desconocido. «Deje de buscar. ¿No le conviene?» El corazón me dio un salto. Miré alrededor. La posada estaba tranquila. Nadie parecía observarme. Escribí de vuelta. «¿Quién eres?» No hubo respuesta. Esperé. La pantalla permaneció negra. Me quedé sentada con el teléfono en las manos hasta que el ventilador empezó a zumbar otra vez. Esa noche, antes de dormir, me vi en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de casa días atrás. Había algo en los ojos, una mezcla de cansancio y lucidez. «Deje de buscar». La frase me revolvía el estómago. Si alguien quería que me detuviera, significaba que estaba más cerca de lo que pensaba. Al amanecer, decidí ir a la cabaña. No podía enfrentar a Daniel todavía, pero necesitaba ver a esa mujer de cerca. Caminé por el sendero húmedo, con la niebla bajando desde las montañas. A medida que me acercaba, el sonido de las voces se hacía más claro. Me escondí tras un pino. Desde allí pude verlos preparando el desayuno en el patio. Claudia servía café, Daniel jugaba con el niño. La mujer, Irma, acomodaba los platos con la soltura de quien se sabe en su casa. Su cabello gris relucía bajo la luz. Cuando se giró, sentí un golpe seco. Su rostro me resultaba vagamente familiar. No era solo por el apellido. Había algo en sus rasgos, una semejanza difícil de explicar. Las mismas líneas alrededor de la boca, el mismo gesto al fruncir el ceño. Era como mirarme en un espejo envejecido de forma distinta. Un escalofrío me recorrió. Recordé una vieja historia que mi suegra solía contar, que Jorge había tenido una hermana mayor, desaparecida en la juventud, una de la que nunca se volvió a hablar. Nadie la mencionaba, como si hubiera sido borrada de la familia. ¿Podía ser ella? ¿Podía ser esa mujer la hermana perdida de mi esposo? Mientras observaba, Irma tomó de la mesa una fotografía y se la mostró a Daniel. Él sonrió. No escuché lo que decían, pero vi cómo ella colocaba una mano sobre su hombro con una ternura que me resultó insoportable. Retrocedí unos pasos. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que pudieran oírlo.
No podía seguir mirando. Regresé al camino y me detuve solo cuando la casa quedó fuera de vista. Me senté en una roca y respiré hondo. El aire sabía a pino y a traición. No sabía aún si Irma Carrillo era quien sospechaba, pero algo estaba claro. Ella no era una simple invitada. Guardé el documento en el bolsillo y miré hacia el lago. Las aguas seguían tranquilas, ajenas a todo, pero dentro de mí la calma había terminado. Al amanecer, el lago parecía una sábana estirada. Me puse el suéter, guardé el documento en el bolso y caminé hasta el embarcadero. Si iba a romperse algo, prefería que ocurriera a cielo abierto. Escribí un mensaje breve a Daniel. Estoy en Valle. Necesito hablar contigo hoy, sin Claudia, sin nadie. Lo envié y apagué el teléfono. No quería ver los puntos suspensivos de alguien que piensa sin contestar. Una lancha pasó, dejando un pliegue largo sobre el agua. El sonido se fue diluyendo hasta quedar de nuevo ese silencio espeso que vuelve grandes las decisiones pequeñas. Cuando encendí el teléfono, había una sola respuesta. A las 12, en la plaza. Solo. Llegué antes. Me senté en una banca a la sombra de un fresno. Un grupo de ciclistas se detuvo a beber agua. Una niña abrazó a su perro con la naturalidad de quien aún no conoce el miedo. Quise creer que yo también tuve esa edad tranquila. Ya no recordaba cuándo la perdí. Daniel apareció puntual. Traía una chamarra ligera, la barba crecida, los ojos cansados. Se sentó sin abrazarme. Mamá, gracias por venir. Claudia no sabe que estás aquí. No vine a pedir permiso. No dijo nada. Tenía las manos entrelazadas, el pulgar raspando un nudillo como si necesitara una textura para sostener la calma. ¿Quién es Irma?, pregunté. La tía de Claudia. Saqué la hoja doblada y se la entregué. La miró un segundo, quizá dos. No fingió sorpresa. ¿Por qué compraste esa casa a su nombre? No es lo que crees. Dímelo tú, entonces. Sopló aire por la nariz, como si el cuerpo buscara un escape. Es un asunto familiar complejo, dijo. Yo iba a contarte. Te escucho. Irma no es tía de Claudia, admitió. Es tía mía. Las palabras se quedaron flotando encima de la plaza, sin caer. Lo miré sin parpadear. ¿Hermana de tu papá? Sí. ¿Tu abuela siempre dijo que no tenía hermanas? La expulsaron de la casa cuando era joven. Fue un escándalo en su época. Nadie volvió a nombrarla. Mi papá la buscó años después. La vio varias veces. Tenían un pacto. No meternos a nosotros en ese pasado. ¿Y rompiste el pacto? No. Yo la busqué cuando murió mi papá. Necesitaba saber de dónde venimos. Se quedó viendo sus manos. Irma me ayudó cuando me quedé sin trabajo. Me prestó dinero. Fue antes de que vendiera tu carro cuando todo se me vino encima. Me consiguió un contrato temporal. Yo la empecé a visitar. No sabía cómo decirte. Pensé que te dolería. Me dolió igual. Lo sé. Quise decirle que lo imperdonable no era el parentesco, sino haberme desplazado sin explicaciones. Las palabras no salieron. Habló él. La casa. Irma la había comprado con una indemnización vieja. No la usaba. Me ofreció venderla en facilidades. Hice números, pedí otro préstamo. Quería un lugar para los niños, lejos del ruido. Claudia insistió en dejar a Irma en medio para evitar chismes. Pensé que era práctico. Me equivoqué. ¿Práctico para quién?, pregunté. Para todos, creí. Nadie nos preguntaría por qué apareció una tía nueva. Diríamos que era de Claudia y ya. Y funcionó. Te dejó un lugar donde esconderme. Bajó la vista. Nunca quise esconderte. Entonces explícame por qué mi lugar en esa mesa lo ocupa ella. Tardó en responder. No es tu lugar lo que ocupa, mamá. Es el hueco que dejó el pasado de mi papá. Yo no soy ese hueco. Lo sé. Respiré hondo. El fresno dejó caer una hoja sobre mis zapatos. ¿Quién envió el mensaje anónimo? ¿Cuál? Deje de buscar. No le conviene. Se puso rígido. No fui yo. ¿Claudia? No contestó. Bastó ese silencio para entenderlo. No la culpes, dijo al fin. Se asustó. No quería que esto terminara en otro escándalo. El escándalo es vivir una vida prestada. Nos miramos como dos extraños que comparten un apellido por error. Me sostuve del respaldo de la banca. ¿Por qué algo íntimo?, pregunté. ¿Qué había que yo no debía ver? Tragó saliva. Era el cumpleaños de Claudia y Irma quería hablarme de un documento.
Dejaría la casa a nombre de los niños cuando yo terminara de pagar. No quería presionarte con papeles. Pensó que si estabas tú, todo se iba a complicar. Complicar significa ponerle nombre a las cosas. Mamá, pensé en ti, pero cada vez que hablábamos, terminábamos recordando deudas, decisiones viejas. Yo no quería mezclarlo con una celebración. Decidiste apartarme para que el amor no se ensuciara con la verdad. No supo dónde poner los ojos. Guardé el documento otra vez en el bolso. Hubo un silencio largo, de esos que roen. Vamos a verla, dijo como si hubiera tomado una decisión que evitó durante meses. Si hay algo que deba escuchar, lo escucharás de ella. Caminamos en paralelo hasta la cabaña. El bosque crujía bajo los pasos. El aire olía a pino y a pan tostado. Mezcla imposible que me estrujó un recuerdo. Jorge tallando una banca en el patio, el aserrín en el pelo de Daniel. Me aferré a la imagen como a un pasamanos en una escalera sin barandal. Claudia abrió antes de que tocáramos. Nos miró como si alguien le hubiera cambiado el guión. ¿Qué hacen aquí? Quiero hablar con Irma, dije. No es buen momento. No hay otro. Irma apareció detrás de ella. Tenía un suéter azul marino y una pulsera de cuentas opacas. Vio el papel en mi mano y comprendió sin preguntas. Vamos al patio, propuso. Los niños están arriba. Salimos. El sol se filtraba a través de las ramas, dibujando manchas claras sobre la mesa. Irma se sentó frente a mí. Claudia permaneció de pie, con los brazos cruzados. Daniel, al lado, sin atreverse a tocarme el hombro. Fui yo quien llamó a Daniel después de la muerte de Jorge, dijo Irma. Nadie lo sabe. Estuve en el entierro, lejos. Tenía derecho a despedirme de mi hermano, aunque me negaran ese nombre. A mí me dijiste que eras tía de Claudia, respondí. Me borraste de la historia sin siquiera verme. La borraron ellos, dijo con calma. Mucho antes de que tú aparecieras. No vine a quitarte un lugar. Vine a recuperar el mío. El patio quedó en silencio. El viento movió el mantel con un gesto mínimo. ¿Por qué la casa a tu nombre?, pregunté. Porque yo tenía papeles más limpios que Daniel cuando la compró, respondió. Un préstamo moroso le habría subido los intereses. Yo podía ponerla a mi nombre un año y después transferirla. No había mala fe. Hubo pragmatismo y miedo. Y el miedo empeora todo. ¿Y por qué yo no? Porque tu nombre en la operación habría prendido memorias viejas. Tu suegra, el rechazo, el rumor. Porque te habrían hecho pagar la factura del pasado. No quise exponerte a esa crueldad. Fallé igual. No entendí si era protección o soberbia. Tal vez ambas. El mensaje anónimo, dije. ¿Fuiste tú? No, yo no amenazo. Claudia sí estaba asustada. Se sintió invadida. Claudia apretó la mandíbula. Yo solo quería evitar esto, se defendió. Tú entraste al pueblo como si no confiaras en nadie. Te metiste en nuestras cosas. Teníamos derecho a una celebración tranquila. ¿Tenían derecho a la verdad?, respondí. La verdad no cabe siempre en una mesa, dijo Irma. A veces hay que construir otra. La frase me atravesó con una claridad amarga. Daniel dio un paso al frente. Mamá, te pido perdón. No por buscar a mi tía, sino por ocultarte todo. No supe cómo juntar dos memorias que se odian. Pensé que si te dejaba fuera de una fecha, dolería menos. Fue al revés. Me cambiaste por una explicación fácil. No te cambié, te escondí, que es peor. Nos miramos sin máscara. La vergüenza de él era nítida. La mía, también. Me hubiera gustado decir que bastaba su perdón, pero algo dentro de mí no cedía. No sé qué haces conmigo cuando te cuesta tanto sostener mi nombre en una mesa, dije. No sé si quiero seguir mendigando espacio. Daniel intentó tocar mi mano. ¿La retiré? No era un castigo, era un reflejo. Irma habló de nuevo. Déjame decirte algo de Jorge. Él no me odió. Me protegió a su manera, cobarde y gentil. Te eligió bien. Y Daniel aprendió lo peor de nosotros, el silencio útil. Si vas a culpar, cúlpanos a los viejos. No vine a repartir culpas, dije. Vine a recuperar el respeto. Claudia bajó la mirada. El bosque zumbó con insectos invisibles. Un pájaro atravesó el claro como una flecha leve. Te propongo algo, dijo Irma. La próxima vez que haya una mesa, la ponemos entre las tres, con papeles sobre ella, con memoria encima. Yo llevaré lo que debo contar. Tú, lo que te callaron, que los niños coman pan oyendo verdad.
¿Y hoy? Pregunté. Hoy podemos empezar dejando de nombrar íntimo a lo que es miedo. Me levanté. No tenía más preguntas, tampoco soluciones. Abrí el bolso, saqué el collar azul que fue de mi madre y lo sostuve un momento entre los dedos. Lo guardé de nuevo. No me quedaré a comer, dije. Estoy cansada. Te acompaño a la salida, dijo Daniel. No. Di 2 pasos y me detuve. Una última cosa. Si vuelven a celebrar algo que involucre a mi nieto, no lo hagan en casa ajena, ni en una historia prestada. Yo puedo no estar, pero no le enseñen a esconder. Nadie replicó. Caminé hacia el portón. Escuché la voz de los niños arriba, ajena a esa geometría de adultos. Antes de cruzar, Irma dijo a mi espalda: no quise ocupar tu lugar. A la mesa le sobraban sillas y le faltaba memoria. No respondí. Descendí por el sendero con una certeza fría en el pecho. Había cosas que se podían remendar, otras solo se reconocían para no repetirlas. El lago apareció entre los pinos como una moneda vieja. Me detuve a respirar. El teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Daniel. No sé si merezco otra oportunidad, pero quiero construir esa mesa. Leí la frase sin sonreír. Borré la pantalla. Guardé el aparato. Seguí bajando. Cada paso hundía un poco la tierra. El aire olía a pino recién abierto. Por primera vez en días, no pensé en regresos. Pensé en límites. No sabía todavía qué haría con el perdón. Sí sabía lo que haría con mi nombre. No volver a dejarlo fuera de ninguna mesa. Pasaron los días sin que Daniel volviera a escribir. El silencio, esa vieja enfermedad de familia, regresó con paso firme. Pero esta vez no me dolía del mismo modo. Me había vaciado por dentro y en ese vacío cabía por fin la calma. Volví a mi casa en la ciudad con el bolso lleno de papeles y un cansancio que no era físico. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire. La luz del atardecer pintaba la sala de un color miel que no veía desde hacía años. Me di cuenta de que, sin notarlo, había vivido meses con las cortinas cerradas. Sobre la mesa estaban las flores secas que había dejado antes del viaje. Las toqué. Se deshicieron entre los dedos, pero el olor persistía. Lo que muere también deja perfume, pensé. Esa noche no cociné. Calenté una sopa instantánea, puse la radio y por primera vez en mucho tiempo comí sin mirar el celular. No había noticias, ni llamadas, ni siquiera un nuevo intento de justificación. Solo silencio. Y, curiosamente, me supo bien. Los días siguientes los dediqué a limpiar, a ordenar papeles, a volver a ser dueña del espacio. Entre las carpetas encontré un sobre olvidado. Era la escritura de mi antiguo terreno en Hidalgo, el mismo que Jorge y yo habíamos comprado recién casados y nunca usamos. Sonreí al ver nuestras firmas jóvenes, temblorosas pero llenas de esperanza. Pensé en Irma, en su manera de hablar con palabras que dolían, pero no mentían. Al pasado no hay que castigarlo, había dicho. Hay que mirarlo hasta que deje de doler. Esa frase se me quedó pegada en la mente como un eco persistente. Llamé a un notario y decidí donar ese terreno a una fundación que enseñaba oficios a mujeres mayores de 50 años. No era caridad, era mi manera de cerrar el ciclo de dependencia que había ahogado a 3 generaciones de mi familia. Quería que otras mujeres no terminaran mendigando permiso para existir. Firmé los papeles una tarde de lluvia. Cuando el notario me dio la mano, le dije algo que no planeé. Ya no quiero herederos, quiero continuadoras. Él sonrió sin entender del todo. Esa noche dormí mejor. Soñé con una mesa larga, de madera vieja, puesta frente al mar. Sobre ella había 3 platos, el mío, el de Irma y el de Daniel. Ninguno hablaba, solo se escuchaba el ruido del agua. En el sueño, entendí que a veces la reconciliación no llega con palabras, sino con presencias que aprenden a no lastimarse. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada. «¿Mamá?», dijo la voz. «Soy yo». Reconocí al instante el tono contenido, esa mezcla de culpa y necesidad. «Hola, Daniel. No te llamaba para pedirte nada, solo quería contarte algo». «Te escucho. Irma está enferma». «¿Grave?». «Los médicos dicen que tiene el corazón débil. Quería verte». Guardé silencio. «¿Cuándo?», pregunté al fin. «Mañana. Está en la casa del lago». Por un momento pensé en negarme, pero algo en mí sabía que esa era la última página que aún quedaba por escribir. Viajé temprano, el camino era el mismo, pero no dolía igual.
El aire frío me despertó una ternura que creí extinguida. Irma me esperaba en el porche. Estaba más delgada, los ojos hundidos, pero seguía teniendo esa calma de quien se reconcilió con su sombra. «¿Sabía que vendrías?», dijo, sonriendo apenas. «No suelo dejar finales abiertos». «Eso lo heredó Daniel de ti», contestó, señalando una silla. «Siéntate». Nos quedamos mirando el lago en silencio. Ella respiraba con dificultad. «Quiero pedirte perdón», dijo, al cabo. «No por lo que hice, sino por lo que permití que te hicieran. Debí hablar antes». «Ya no tiene sentido». «Tiene el que tú quieras darle». Tosió un poco y continuó. «En el cajón de mi habitación hay una carpeta. Está tu nombre en la portada. Llévatela». «¿Qué es?» «La historia completa. Correspondencia de Jorge, cartas que nunca te dio, fotos, incluso la escritura original de la Casa del Lago. Nunca dejó de considerar la tuya». «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque el tiempo nos presta las cosas, pero también nos cobra caro el silencio». No supe qué responder. Irma me tomó la mano. «No me recuerdes como la impostora», susurró. «Recuérdame como la pieza que faltaba para que el rompecabezas no siguiera mintiendo». Esa tarde, cuando Irma cerró los ojos por última vez, el lago se volvió de un gris inmenso. Daniel estaba afuera, mirando sin hablar. Lo abracé sin planearlo. Lloró en silencio, como lo hacía de niño cuando se caía y no quería que nadie lo viera débil. No dijimos mucho en el funeral. Solo que Irma había sido una mujer que regresó del olvido para poner nombres donde otros habían dejado vacíos. Semanas después, recibí una carta manuscrita. Era de Daniel. «Mamá, encontré las cartas de papá. No sabía todo lo que ustedes callaron por protegerme. Irma me enseñó que amar también es decir lo que duele. Si todavía hay un lugar en tu mesa, quiero ocuparlo con respeto, no con culpa. Y si no lo hay, entenderé que el amor también sabe mantenerse a distancia». Doblé la carta con cuidado. No lloré. Ya no hacía falta. Esa noche cociné mi platillo favorito. Puse un mantel limpio y 3 platos. Uno para mí, otro vacío, por Irma, y otro más pequeño, simbólico, por Daniel y su hijo. No sabía si volveríamos a comer juntos, pero esa mesa, en mi casa, tenía lugar para todos los nombres verdaderos. Encendí una vela. El aire olía a calma. En el reflejo de la ventana vi mi rostro. Distinto. Ni la madre herida ni la mujer olvidada. Solo alguien que había aprendido a soltar sin perderse. El teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. «Mamá, mañana pasaremos por la ciudad. A los niños les gustaría verte». Respondí con una frase breve, sin adorno. «Será un gusto, trae flores, yo haré café». Apagué la vela. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, la casa respiraba de nuevo. Pensé en aquella primera frase que inició todo. Ella prefiere que sea algo más íntimo. Espero que lo entiendas. Y sonreí. Ahora sí lo entendía. La intimidad verdadera no excluye, invita. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir espacios donde la verdad quepa sin herir.